Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván Her Reviews y el día de hoy les traigo un video muy especial, pues hablaremos de un relato que sirve como continuación de una de las novelas de las cuales menos nos esperábamos una continuación. Estoy hablando del relato que funge como secuela o epílogo de la novela Cuyo de 1981 y que después fue llevada a la pantalla grande en 1983. El relato en cuestión se titula Rattlesnakes o Serpientes de Cascabel, relato que forma parte de la nueva colección de historias de Stephen King titulado Si te gusta la oscuridad, el cual se acaba de publicar hace escasos días en Estados Unidos y que pronto estará a la venta en Latinoamérica. Espero disfruten el relato. Sin más que decir, comencemos. El relato nos ubica en la costa del Golfo de Florida, específicamente en Rattlesnake Key, lugar que colinda con la ya abandonada Duma Key, la cual yace hundida en el mar desde que un huracán azotó la zona. Es el año 2020 y la pandemia de COVID está en su peor momento. En Rattlesnake Key nos reintroducen a Vic Trenton, un hombre que está en sus 70 años y que conocimos en la novela Cuyo como el padre de Tad Trenton y esposo de Donna Trenton, los cuales sufrieron un terrible asedio en su auto, debido a que un San Bernardo rabioso los atacó brutalmente. De este terrible ataque, solo Donna sobrevivió, pues Tad murió por deshidratación al estar encerrados en el auto por 3 días en uno de los veranos más brutales de Castle Rock. Si quieres más detalles de la historia, los invito a leer la novela o ver mi resumen en el canal para poder rememorar la misma. Vic Trenton se aloja en una mansión enorme propiedad de su colega Greg Ackerman, el cual alguna vez trabajó con Vic y que tuvo suerte al estar en los negocios correctos. Greg le permitió alojarse a Vic por el resto del verano, esto a raíz de que Donna acababa de fallecer. Vic busca tiempo para sí mismo y sobrellevar la pena que aflige su corazón. Vic aprovecha su tiempo solitario en la casa para leer novelas que tiene pendientes y caminar a la orilla de la playa. Antes de alojarse, Greg Ackerman le comentó que solo tendría una vecina. Esta se llamaba Ali Bell, una mujer que también estaba en sus 70 años. Le dijo que era una mujer muy agradable y que hacía las mejores galletas de la costa, pero que también había un detalle un poco extraño sobre ella. Cuando Vic la conoció finalmente después de un par de días en la mansión, pudo entender a qué se refería Greg con que la mujer era extraña. Coincidieron mientras Vic daba una caminata por la mañana, vio a la mujer empujando una carriola doble. Vic se presentó y no pudo evitar notar un doble conjunto de ropas en la carriola. Era ropa para gemelos. Una de las camisas decía malo y la otra muy malo. La mujer se dirigió a estos conjuntos de ropa como Jake y Joe. Les habló como una mujer que se dirige a unos niños pequeños y les presentó a Vic. Vic se quedó un poco pasmado, pero le siguió la corriente y saludó a los pequeños que no estaban allí. Después la mujer habló sobre lo difícil que es ser viejo, por las enfermedades. Antes de irse, la mujer le preguntó si le gustaría unas galletas. Vic aceptó y la mujer le dijo que iría a visitarlo una noche, pues tenía tendencia a perder el aliento a mediodía. Además agrega que siempre lleva un palo con ella. Cuando Vic le pregunta para qué lleva un palo, ella le dice que es por las serpientes. Después cada uno se fue por su lado. Vic nos cuenta que investigó un poco sobre Rattlesnake Key. Nos dice que pensó que el lugar se llamaba así porque tenía forma de serpiente, pero la realidad era otra. El lugar se llamaba así porque habían tenido una infestación de serpientes de cascabel. Estas fueron cazadas por cientos de pobladores de las colindancias y desde hace más de 20 años no se había visto una sola cascabel en la costa. Posteriormente Vic tiene una llamada con Greg, el cual le pregunta si no se sintió incómodo por el asunto de los gemelos. Vic le dice que no, que él también había perdido a su hijo y que cada quien tiene su forma de sobrellevarlo. Donna había tenido su forma y él también.
a pesar de que esto causó problemas por lo que habían terminado divorciándose a los pocos meses de la muerte de Tat. Vic reflexiona sobre la similitud del caso de Ali Bell y el suyo. Las circunstancias habían sido diferentes. Sus hijos habían muerto mordidos por serpientes de cascabel y Tat por deshidratación en un auto caliente, pero tenían aproximadamente la misma edad cuando murieron. Vic piensa que lo que pasó con Cuyo fue una maldita broma de mal gusto celestial, pues todo ocurrió debido a una válvula de agua obstruida que un mecánico habría tardado 5 minutos en arreglar. Aquello les afectó mucho, pero no considera que se volvieron locos. En cambio, Ali parecía creer que sus hijos seguían vivos. Estos eran sus pensamientos mientras se encontraba en la cama, pero fueron interrumpidos por un ruido en el piso de abajo. Chirrido, pausa, chirrido, pausa. Vic recordó el chirrido que hacía el carrito de los gemelos cuando Ali lo empujaba, y se imaginó a la loca Ali empujando la carriola en el piso de abajo a altas horas de la noche. Al final, Vic ignora esto y se dice que posiblemente es el ventilador que dejó encendido. La tarde siguiente, Ali Bell visita la mansión de Greg y le lleva galletas de nuez a Vic. Este la recibe y saluda a los gemelos imaginarios. Ali le agradece y mirándolo directamente le dice que sabe que no están allí, y que sin embargo a veces están. Vic recuerda que semanas después de la pérdida de Tat, Donna aseguraba que a veces lo veía. Hablan sobre la situación del COVID, las dolencias de Ali, la cual le dice toma pastillas para el corazón, y también hablan sobre Donna. Vic le revela que ella murió recientemente. Cuando se despiden, Ali se disculpa porque Vic debe pensar que está loca, y Vic le responde que todos tenemos formas de sobrellevar el dolor. Cuando se va la mujer con la carriola, Vic nota que los juguetes del gato de Greg, el cual no estaba en la casa sino con Greg, estaban regados en el piso. Esto extrañó a Vic, pero supone que él mismo los pateó por accidente y no lo notó. A la mañana siguiente, Vic tiene una conversación con el señor Ito, el cual es el cuidador de la mansión de Greg y que corta el césped cada semana junto a su hijo. Vic le pregunta sobre el incidente de los gemelos Bell y las serpientes de cascabel. Ito le cuenta que el señor Bell estaba en su estudio y la señora Bell bañándose. Cuando los gemelos se salieron de la propiedad, los pequeños tenían la intención de ir a la playa a jugar a la búsqueda del tesoro, pero en lugar de tomar el camino directo, se metieron por la maleza como si fueran exploradores. Lamentablemente cayeron en un agujero, el cual estaba lleno de víboras de cascabel. Murieron en el lugar debido al veneno de las mordeduras. Después de esto, los habitantes de la costa iniciaron los grupos de caza y acorralaron a las serpientes en un triángulo de arena que se forma al final de Rattlesnake Key. Allí las mataron. El señor Bell murió al poco de un ataque al corazón, pues no pudo con la pena de perder a sus 2 hijos. Cuando Vic le preguntó a Ito cómo mataron a las serpientes, este interrumpe la historia porque ve a su hijo cortando el césped de forma indebida. Vic rememora que Donna y él enterraron el cuerpo de Tat en el cementerio Harmony Hill. Después de eso, Donna era retraída, sufría de trastornos de estrés postraumático, tomaba pastillas y bebía demasiado. Vic no podía culparla por quedarse varada en la granja Camber, así que la culpó por una aventura que había tenido con un perdedor llamado Steve Kemp. Fue breve y sin sentido y no tuvo nada que ver con la válvula de agua obstruida, pero cuanto más se rascaba ese lugar dolorido, más se inflamaba. Se divorciaron de forma amistosa, entre comillas, pero se dejaron de hablar casi 12 años. La razón por la que Vic fue a Boston se debió a un problema con una cuenta publicitaria, pero esto fue en parte una excusa. Así es, me estoy refiriendo al inicio de la novela Cuyo con los putos cereales Sharp. Pero en realidad estaba enojado por la aventura de Donna y necesitaba calmarse. Pero gracias a esto no estuvo en casa para ayudarlos y Vic vive con la carga de no haber estado para su familia, de no haber llegado a tiempo para salvar a Tat. Antes de dormir, Vic volvió a escuchar el chirrido, el cual era similar al de las rueditas de la carriola
de la señora Bell y sus gemelos imaginarios. Sintió un escalofrío, pero después de tomar unas pastillas pudo dormir tranquilamente. A la mañana siguiente salió a dar un paseo por Rattlesnake Road. Es mientras sale de su portal que nota un montón de zopilotes volando bajo y en círculo. Al principio piensa que podría tratarse de un perro o un conejo muerto, pero lo que encontró lo horrorizó. Era el cuerpo de Ali Bell, el cual estaba siendo picoteado por las aves carroñeras. Le habían sacado los ojos y le habían arrancado pedazos de piel de brazos y la cara. Después del shock, Vic corrió hacia las aves para ahuyentarlas. El carrito de los gemelos estaba volcado a pocos metros. Después de tapar el rostro de la mujer con las ropas de los gemelos, llamó a emergencias. Mientras espera, Vic recuerda su reencuentro con Donna. 12 años después de su divorcio, Vic fue a una junta de negocios a un restaurante. Mientras espera a unos abogados, vio en la barra a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Al principio no creyó que fuera ella, pero sí era, solamente que tenía un corte diferente. Vic la saluda y de inmediato hubo algo entre ellos. Aquella noche hablaron de todo aquello que se había perdido, y 3 meses después habían celebrado su segundo matrimonio. La ambulancia y la policía llegaron al poco. Vic cuenta lo ocurrido a los agentes y le creen, o eso parece al principio. Uno de los agentes le dice que un exagente llamado Alex Pelly hará una visita para juntar información y le pide de favor que mientras tanto le dé una ojeada a la casa de la difunta señora Bell por si algún fisgón anda cerca. Vic acepta la responsabilidad y luego los agentes se retiran. A partir de este suceso, Vic comienza a escuchar chirridos detrás de él cuando sale de paseo a la playa. También los escucha cuando se encuentra en su habitación o cuando está en el patio trasero de la casa. Vic en cada una de estas situaciones sabe que el chirrido es el mismo que hace la carriola de los gemelos, pero a la vez sabe que esto es imposible, pues la carriola estaba resguardada en la cochera de la difunta señora Bell. Este pensamiento cambia cuando la carriola aparece en su patio delantero a la mañana siguiente, con un conjunto para cada gemelo. Esto no solo horroriza a Vic, sino que causa que llame a la policía para saber si alguno de los agentes movió el carrito durante la noche. Obviamente le dicen que no y que a lo mejor es una broma. Vic entonces toma el carrito y lo lleva de regreso a la casa de los Bell. Mientras avanza, toca las ropas de los pequeños y recuerda a Tat. Después piensa en los gemelos. Trata de reconstruir lo ocurrido con los gemelos Bell y una visión clara aparece ante él. Ve a los gemelos caer en el agujero y cómo entre ellos tratan de ayudarse para escapar. Pero todo es en vano. Escucha los gritos en su cabeza y el llanto. Aquello fue tan real que le recordó aquellos shows sobrenaturales donde el psíquico toca un objeto y tiene visiones sobre lo ocurrido con este. Una vez llega hasta la casa de los Bell, deja el carrito en la cochera y encuentra varias cajas. En ellas hay juguetes que le recuerdan a Tat y comienza a llorar. Recordar a Tat le hizo recordar a Donna y rememoró los últimos días de su esposa. Ella no quiso morir en un hospital, por lo que prefirió recibir los tratamientos en la casa con Vic. Le habían diagnosticado el cáncer en 2010. El último día que estuvo con Vic, Donna aseguró haber visto a Tat, solo que como un hombre, como si en la otra vida las personas también crecieran. Donna lo vio y se puso muy feliz. Vic piensa que quizás se pueden burlar de él por aquello de que su hijo escoltó a Donna al otro lado, porque suena trillado, pero él cree que fue así, porque una vez cuando estaba a cientos de millas de su hijo, que estaba agonizante en un vehículo caliente, escuchó su vocecita proveniente de un armario. Afirma que nunca le contó a nadie sobre ello, ni siquiera a Donna. Por la noche, Vic tuvo una pesadilla, o eso cree él. En la pesadilla escuchó el chirrido del carrito dentro del baño de su habitación. Una vez entró con cautela, es impactado por la visión de una bañera repleta de serpientes de cascabel. En una esquina estaba el carrito, o más bien su sombra, y de la bañera una mano blanca e hinchada se asoma buscando el cielo. Vic huyó y después despertó en su cama. A la mañana siguiente, Vic recibe la visita de Alex Pelly. Este le dice que es un exagente y que a veces ayuda a la policía. Al principio la charla es agradable, pero después Pelly
revela que sospecha de Vic. Vic no se lo puede creer, pero después el exagente le dice que encontraron un testamento final de la señora Bell en la mesa de la cocina, donde ella le dejaba todas sus cosas a Victor Trenton. Trenton no se cree que aquella mujer le haya dejado todas sus pertenencias, ya que solo la conocía de 2 días atrás. Pelly le aconseja no dejar la ciudad y que se espere a los resultados de la autopsia y el análisis toxicológico si es que no quiere tener problemas. Una vez se va, Vic comienza a investigar vuelos y hoteles, pero no encuentra nada disponible debido a la pandemia. Aunado a esto, los chirridos siguen atormentando a Vic, los cuales estaban acompañados por sombras extrañas. Vic tarde que temprano supone que eran los pequeños Bell, los cuales estaban buscando a alguien que sustituyera a su madre. La misma Ali Bell le había dejado su mansión y su dinero, pero no solo le había dejado aquello, le había dejado a sus hijos. Vic investiga un poco más y llega hasta la caseta de un puente elevadizo que lleva a Rattlesnake Key. En la caseta hay un anciano que suele saludar cuando pasa. Vic le pregunta sobre la historia de los gemelos Bell y el anciano le da nuevos detalles. Le dice que a las serpientes las mataron quemándolas, pero que algunas escaparon hacia lo que alguna vez fue Duma Key, pero que en el mar fueron arrastradas por un remolino que se formó naturalmente entre Rattlesnake y Duma. El anciano pone énfasis en el terrible olor de los cascabeles quemados. De vuelta en casa, las apariciones de los hermanos siguen acosándolo, en su totalidad en forma de sombras gemelas. Esto hasta que una noche escucha el chirrido del carrito en la habitación de invitados. Vic se adentra y encuentra a 2 figuras en la cama, ambas con cuerpo de un hombre adulto, pero con cabezas de niño, con cuellos y brazos hinchados por las mordeduras, y estos seres horribles y deformes le exigen a Vic que los miren, que los vistan y los paseen. Vic, horrorizado, sale huyendo a su habitación y confirma sus sospechas de que los pequeños le querían como un sustituto de madre, pues él les abrió la puerta cuando fingió que los veía. Cansado, cae dormido y a la mañana siguiente, el carrito de los gemelos aparece de nuevo enfrente de la casa. Pero no solo esto, también aparece el palo que la señora Bell cargaba por si había serpientes. Vic piensa que otra fuerza le dejó aquel objeto. Sabe que no son los gemelos porque lo de ellos es el carrito, por lo que cree que es obra de su hijo Tad el que quiere decirle algo. Vic sale a la playa para meditar e intenta comunicarse con Tad. Allí tiene una charla consigo mismo dirigida a Tad. Le pide disculpas a su hijo por llegar tarde y por continuar su vida después de su pérdida. Dice que le lloró pero que continuó porque aferrarse crea monstruos como los gemelos. Su plegaria es interrumpida cuando escucha el chirrido del carrito y la llegada de un vehículo. Era el exagente Alex Pelly, con noticias. Pelly le dice que la autopsia arrojó que murió de un paro cardíaco, pero que el examen toxicológico aún no estaba y que seguía siendo sospechoso. Vic se da cuenta de que intenta grabar su conversación y lo reprende. Alex Pelly se retira enojado e insatisfecho y cuando Vic regresa a donde estaba sentado tratando de comunicarse con su hijo, encuentra unas palabras escritas en la arena. Eran las palabras C-A-R, de la palabra carrito. Vic se convence de que el mensaje fue parte de su hijo Tad, y ahora sabe lo que tiene que hacer. Sabe que el carrito es la clave para acabar con los gemelos, los cuales estaban cada vez más arraigados en su cabeza. Sus voces le exigían a gritos que los pasearan y los cambiaran, y Vic resistía por muy poco. Vic entonces regresa rápidamente a la mansión de Greg, donde el carrito de los gemelos lo espera afuera de la casa. Vic sube las escaleras y se pone ropa gruesa, triple calcetín, pantalón grueso, sudadera gruesa, etc. La ropa le da la apariencia de un apicultor, pero no busca evitar abejas, sino mordeduras de serpientes, ya que aquellas entidades en el carrito eran serpientes venenosas que se querían enroscar en él. Finalmente, dándole gusto a los gemelos, los engaña y les dice que darán un paseo. Los empuja en el carrito mientras suda sin parar y su corazón se acelera.
Vic planeaba llevarlos hasta el punto donde se formaba el remolino entre Duma Key y Rattlesnake Key. Mientras más se acerca, los gemelos notan sus intenciones y lo atacan psicológicamente. Cientos de serpientes comienzan a surgir de la arena y tratan de morder a Vic, pero sus ropajes no permiten que el veneno toque su piel. Mientras más avanza, los gemelos chillan y lloran. Eran hombres con cabezas de niños y ojos muertos y podridos. Vic pudo ser capaz de ver cómo aquellas cosas se materializaban en el carrito, pero que no podían escapar, al menos de momento. El esfuerzo que necesita hacer Vic va más allá de lo que su cuerpo puede soportar. Pero entonces recuerda a Donna, la cual hizo frente a un perro que pesaba más que ella y que era más fuerte. Esto le da el impulso que necesita para avanzar entre la arena mojada y sumergir la carriola lo más que puede. Pronto los gritos de los gemelos son ahogados por el mar que los arrastra hacia el remolino que se forma en la costa. Vic mira cómo sus ropas flotan y se hunden junto con el recuerdo de aquellos monstruos. Mientras Vic admira el remolino en el mar y los restos de una casa rosada donde alguna vez estuvo Duma Key, notó una figura adulta con camisa blanca y pantalones vaqueros. Aquella figura le saluda y Vic le regresa el saludo. Vic solo pudo pensar, mira lo alto que estás. No supo si aquella figura sonrió, esto porque las lágrimas llenaron sus ojos. Aquella figura era Tad Trenton, el cual nunca dejó a su padre. Vic regresó con la espalda destrozada a casa de Greg. Allí reportó que alguien se había robado el carrito de los Bell y después se quedó dormido. La historia entonces salta al 2023, 3 años después. El caso de la señora Bell estaba cerrado. Vic heredó sus propiedades y las vendió. Donó la mayoría a caridad y el resto lo guardó para su fondo de pensión. La historia termina con Vic un poco preocupado. Esto porque se enteró por un colega que el Estado estaba planeando reconstruir Duma Key. Esto lo hace temer que en algún momento después de tareas de dragado, cierto carrito para gemelos salga a flote, y que ciertos seres vayan por él en busca de venganza. Teme que alguna noche escuche acercarse la ruedita chirriante de un cochecito, y que si llega a pasar, pida a Dios que le ayude. Espero les haya gustado el resumen. El relato, como pueden notar, sirve como epílogo de la novela de Cuyo, donde nos muestran el cómo la relación de Vic y Donna Trenton pasó por altibajos, pero que al final perduró. Sin embargo, los fantasmas del pasado de Vic le siguieron incluso más de 20 años después, y enfrentar a los gemelos Bell le ayudó a superar sus miedos y la culpa. La verdad me gustó mucho esta historia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la forma en la que sobrellevamos la pérdida de un ser querido y en cómo estas formas afectan a lo que aún nos queda. Si el video les gustó, los invito a dejar un like, suscribirse y si no están suscritos, hacerlo. Déjenme un comentario si quieren alguna historia en específico. Yo soy Iván G Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.